Cambro cuenta hoy en día, somos más o menos unas 20 empresas, ¿verdad? Y son empresas productoras de cine, televisión, publicidad, audio, y también incluye lo que son los rental y equipamientos cinematográficos, que son empresas que se dedican a alquilar equipos para proyectos de cine, para publicidad, etcétera. Entonces, todo eso comprende la Campro. Y bueno, estamos ya hace varias décadas, de 1998, está la Campro, y tiene realmente un recorrido institucional y gremial muy importante porque digamos, el sector audiovisual en todos los países es un sector muy fuerte, muy potente. Y en Paraguay estuvo creciendo de manera vertiginosa en los últimos 20, 30 años, te diría, pero no solamente en términos, digamos, económicos, sino también institucionales, ¿verdad? No sé si ustedes saben, en el 2018 se promulgó la llamada Ley de Cine, del fomento al audiovisual, y luego de un proceso de varios años, y esta ley fue un trabajo, evidentemente, de todo el sector audiovisual, incluyendo los gremios del audiovisual en Paraguay, entre los cuales se encuentra la Campro, que estuvo súper activa siempre en todo este proceso. Entonces se promulga esta ley en el 2018 y ya luego, después de unos años, en el 2022, comienza a funcionar oficialmente el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, que digamos es un instituto autónomo que se encarga justamente de articular las políticas culturales alrededor de lo que es el audiovisual, ¿verdad? Y realmente eso fue un proceso muy largo, pero que se dio en el caso del sector audiovisual en Paraguay. Obviamente hay muchas áreas culturales importantísimas en Paraguay, pero lo que quiero señalar es que en el sector audiovisual siempre fuimos mucho de trabajar juntos, de coordinar esfuerzos, y eso permitió digamos, esa madurez gremial e institucional, permitió que podamos avanzar. eh, digamos, avanzamos y logramos cosas no tan rápido como nos hubiese gustado, pero eso es así siempre en la conformación de una industria. Y realmente no logramos con esa ley como sector un gran paso. Y como te digo, en el 2022, trabajando ya con el INAP, que hoy en día es fundamental para todo lo que se está haciendo en Paraguay, ¿verdad? Y bueno, la Campro fue clave en todo este proceso. Somos un grupo que nos reunimos constantemente, tenemos una comisión directiva. La Campro es parte de un sector que tiene muchas otras instituciones y gremios también. Y bueno, estamos, como te decía, perdón, desde 1998. Somos miembros de la Unión Industrial Paraguaya. Y nos dedicamos mucho a trabajar la industria realmente y a investigar sobre cómo está evolucionando la industria, y estamos súper contentos con todo lo que estamos viendo que está ocurriendo en Paraguay en este sector, y la proyección que tiene el sector es increíble. Esta es una ley que evidentemente se marca dentro del Estado, que lo que hace es crear la ley de fomento al audiovisual, y en el marco de esa ley se crea el Instituto Nacional de Audiovisual Paraguayo, ¿verdad? Cuyo objetivo general es justamente articular todo lo que tenga que ver con, digamos, es un órgano técnico especializado, ¿verdad? Que tiene personalidad jurídica, tiene patrimonio propio y tiene lo que se dice autonomía funcional. Y su objetivo es básicamente fomentar el desarrollo y la consolidación de toda la actividad audiovisual, que es lo que te decía recién, todas esas actividades que no es solamente cine, sino publicidad, televisión, y también tiene como objetivo, evidentemente, el crecimiento de la cultura cinematográfica, que son parte del desarrollo social y cultural y económico del país. Entonces, esa es la instancia del Estado que se aboca a eso, ¿verdad? Y entonces es la contrapartida pública del sector privado audiovisual. Todo lo que son los proyectos, todo lo que son las empresas dentro del sector privado, ¿verdad? Tienen su contrapartida pública en el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, que está enmarcado dentro de la mencionada ley, ¿verdad? Perfecto, Sebastián. Antes de entrar a este año, al 2024, te quiero consultar cómo cerró la industria audiovisual el 2023. ¿Qué tal estuvo? Bien, estuvo bien, realmente lleva como una racha de muy buenos años. Anteriormente era muy
complejo, sigue siendo complejo hacer cine en Paraguay, evidentemente. Me refiero, voy a hablar del caso del cine, ¿verdad? Evidentemente en lo que es televisión y publicidad, el crecimiento fue impresionante en los últimos 20 años, te diría. Realmente las capacidades que se crearon aquí en Paraguay, tanto en términos de recursos humanos como equipos técnicos, el crecimiento fue exponencial, lo que hizo que muchas empresas y muchas marcas internacionales vengan a desarrollar sus piezas publicitarias, por ejemplo, acá en Paraguay, pero también incluso otro tipo de productos audiovisuales que tienen que ver con televisión, series, novelas. Hace poco el año pasado, uno de los miembros de la Campro, Pietro Scapini, tuvo acá un equipo grande involucrado en una película. O sea, realmente está creciendo mucho. El cine siempre fue, lo que decía, siempre fue muy complejo y antes como que costaba mucho más, pero hoy en día, evidentemente, tanto por la experiencia que ya fuimos acumulando en los años, como te decía, el desarrollo humano y el capital humano excelente que se fue forjando y formando en los últimos 20 años, hace que sea mucho menos complejo que antes. Tenemos, como te decía, el Instituto Nacional del Audiovisual, que también es una contrapartida pública importante que se suma a todo el proceso de producción de una industria, en este caso la industria audiovisual. Entonces, evidentemente, es mucho menos complejo que antes, seguimos teniendo desafíos, pero como te decía, esa base o ese punto de partida que siempre tuvo el sector de juntarse en asociaciones, en cámaras, en espacios gremiales, hace que nosotros siempre seamos muy proactivos y que estemos trabajando para seguir construyendo el escenario institucional, ¿verdad?, sobre el cual se monta la industria. Entonces, estamos mejorando, hay muchos desafíos, pero estamos mejorando, estamos trabajando con las autoridades, estamos atrás de la consolidación de lo que es el COFILMA, ¿verdad?, que sería la Film Commission de Asunción. O sea, estamos trabajando ahora con el INAP, ayudando al INAP en un proceso que está liderando el INAP, que está genial, que es la generación de todos los protocolos para poder rodar en Paraguay, para poder filmar en Paraguay, ya sea cine, ya sea televisión. Entonces estamos avanzando. El 2023 fue un muy buen año. Hubo varias producciones nacionales en cine, cortos, largometrajes, documentales, ficción. Se trabajó, obviamente, el sector de televisión es siempre muy activo. O sea, es un sector, para resumir y responder más directamente a tu pregunta, que está constantemente en crecimiento y vemos con mucho potencial, ¿verdad? En un país pequeño como en Uruguay, estamos hablando de que el sector genera entre 400 y 600 millones de dólares al año. Acá en Paraguay estamos alrededor de 180 millones, pero tenemos un potencial enorme, ¿verdad? Y esto es recién creado el INAP ahora y recién cuando está empezando a moverse esa maquinaria de manera más ágil. Yo creo que eso augura realmente un futuro súper genial para el audiovisual de Paraguay, ¿verdad? No, evidentemente nuestra industria, nuestro sector audiovisual es incipiente aún, digamos, es bastante nuevo, por más de que, digamos, en los últimos 30 años hubo muchísima actividad, en los últimos 20 incluso más, y en los últimos 10 ni te cuento. Obviamente hubo un salto notorio del audiovisual en Paraguay, bueno, que se empezó a recoger eso a nivel internacional y empezó a aparecer Paraguay en el mapa audiovisual internacional. Evidentemente sigue siendo una industria bastante digamos, infante, pero como te digo, está creciendo muy sólidamente. En el caso de la Argentina, el cine en la Argentina tiene más de 100 años, ¿verdad? Ni que decir Brasil, ¿verdad? En el caso del Uruguay, que es un país más comparable con Paraguay en términos macroeconómicos, en tamaño del país, etcétera. Eh, También Uruguay comenzó un poco antes, pero estamos más o menos ahí. Uruguay, digamos que Paraguay está donde está Uruguay hace como unos 20 años más o menos, calculo yo. Es una estimación obviamente muy subjetiva y personal, pero veo que en términos de la consolidación de esa industria, digamos, de la capacidad de producción anual de películas, series, televisión, etcétera, que tiene la industria de Uruguay, más o menos estamos con ese margen, con esa diferencia, ¿verdad? Con la diferencia de que Paraguay justamente tiene la posibilidad de remitirse al ejemplo uruguayo. Nosotros trabajamos mucho con Uruguay. Yo personalmente en mi empresa, con los proyectos con los que me vine involucrando en los últimos años, trabajamos muchísimo con Uruguay.
tienen una capacidad fantástica, son profesionales, son gente realmente impecable. Todas las personas y las empresas con las que nosotros trabajamos tienen un sector audiovisual pujante, tanto del punto de vista público como el privado, y tienen un marco institucional realmente muy desarrollado. Entonces a nosotros eso nos sirvió mucho en todo este proceso que te mencionaba antes de crecimiento del sector, de conformación del sector. Entonces siempre fue como un referente importante y siempre tuvimos allá colegas que nos ayudaron mucho. Entonces esa es la diferencia. Nosotros le tuvimos a Uruguay en todo este proceso como referencia, nos ayudó mucho a modelar también lo que estamos haciendo acá. Entonces te digo, es un sector que está en su infancia, pero que tiene ya muestra evidentemente señales de que tiene un potencial enorme. Hay muchas ganas de hacer las cosas acá, hay mucha, digo, eso se ve mucho en el sector gremial sobre todo, porque hay muchas asociaciones, ¿verdad? En diferentes partes del sector, ya sea de actores, de actrices, de productores, de gente que escribe, de gente que está, de técnicos. Entonces hay una vocación hacia hacer las cosas desde los sectores, desde los gremios del sector, y eso siempre es bueno. Eso siempre es bueno porque los espacios culturales, industriales, de producción, como quieran llamarlo, siempre se construyen con las personas. Y acá hay personas que están súper abocadas y lo vienen estando desde hace mucho tiempo. Así que yo creo que, me repito varias veces, tenemos un futuro muy interesante y bueno, estamos ahí aprendiendo mucho todavía.